Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Como decíamos anoche, hemos cantado, hemos estado de pie, hemos alzado las manos. Ahora llega el momento de estar quieto y escuchar. Y si algo caracteriza a la Iglesia de Discípulos de Cristo en Puerto Rico y todos los lugares donde he estado, es que es una iglesia que se ha disciplinado en escuchar palabra, que sabe apreciar ese espacio de escuchar la proclamación de la palabra, que ha aprendido a degustar la palabra del Señor. Y es lo que queremos que ahora podamos hacer. Así que te hago esa invitación a estar en tranquilidad, en reposo, para poder así escuchar la palabra del Señor. En estos días hemos estado hablando de espiritualidad, hemos estado hablando de la espiritualidad cristiana, hemos estado hablando de espiritualidad e identidad. Anoche afirmamos algunos aspectos porque no me dio tiempo. Se quedó la conferencia a mitad. Me habría gustado tener mucho más tiempo, porque realmente el tema de lo que son los principios y valores de la Iglesia de Discípulos de Cristo no se puede hacer en una hora. Sencillamente es imposible. Es tarea para dedicar un sábado completo con talleres para poder entender y comprender lo que eso conlleva. Pero hablábamos nosotros en el día de ayer, y me perdonan que no me quiero ir sin compartirlo. Y en la plenaria, un joven me hablaba de la diferencia entre misericordia y sacrificio. Oye, y me quedé pensando en eso. Te voy a dar un ejemplo. Ahora que viene Semana Santa, de eso que significa misericordia quiero y no sacrificio. Es consabido en los países centroamericanos y también en otros países personas que hacen promesas de que en Semana Santa van a caminar de rodillas hasta el templo. Yo no estoy criticando. Personas que sienten dedicarle al Señor eso y caminan 2 y 3 kilómetros. Por lo menos sé de uno de 1 kilómetro. Óigame, con menos es suficiente para que sus rodillas se estropeen, se dañen. Y caminan largas distancias y suben las escaleras del templo y llegan hasta el templo y están 2 horas, 3 horas de rodillas caminando hasta la iglesia hasta que lo logran. Es un sacrificio inmenso que lo hacen para el Señor. Sin embargo, posiblemente esa persona que ha dedicado 3, 4 horas y ha sacrificado su salud para llegar de rodillas al templo, su vecino no tiene quien le limpie el patio. Su vecino no tenga quien le lave la ropa, quien le cambie la ropa de cama, quien le ponga su casa en condiciones salubres. Entonces la pregunta sería, ¿qué le agrada al Señor? Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sacrificio para qué? Lo que el Señor no quiere son sacrificios inútiles que no sirven a nadie. En todo caso, solamente para aumentar el ego de que yo soy más santo que tú y de que soy más santo que los demás. Si lo que quiere es eso, la misma palabra ya dice, de cierto os digo, ya tienes tu recompensa. Pero eso Dios no lo ve.
Y también hablábamos del ayuno. Y unos cuantos hermanitos aquí les encantó lo que dije, así que la próxima vez que venga veré algunos más gorditos. Ayuna de palabras hirientes y transmite palabras bondadosas. Ayuna de descontentos y llénate de gratitud. Ayuna de enojos y llénate de mansedumbre y de paciencia. Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza en Cristo. Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios. Ayuna de quejarte y llénate de las cosas sencillas de la vida. Ayuna de presiones y llénate de oración. Ayuna de tristezas y amargura y llénate de alegría el corazón. Ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los demás. Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de reconciliación. Ayuna de palabras y llénate de silencio y de escuchar la voz de Dios. Si todos hacemos este ayuno, lo cotidiano se llenará de paz, de confianza, de alegría y de vida. Jorge Mario Bergoglio, quien casualmente también se conoce como el Papa Francisco. El ayuno, la espiritualidad cristiana alimentada por Jesús, alimentada y modelada por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en medio del Seminario Evangélico de Puerto Rico, donde coexistimos distintas tradiciones cristianas, lo cual es una bendición. Sin embargo, compañeros profesores de teología de otras tradiciones continuamente me dicen: lo que pasa es que ustedes, los discípulos de Cristo, no tienen doctrina. Y yo le dije: te equivocas. Esta doctrina es Jesús. No dogma, sino la Biblia. Solo Cristo y su enseñanza. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense el contraste de lo que están diciendo. Se admiraban de la doctrina de Jesús, de la enseñanza de Jesús, porque la enseñaba con autoridad. Le enseñaba como quien tiene autoridad y no como la enseñaban los escribas, y podríamos añadir, y los fariseos. Es decir, que Marcos capítulo 1, 22 ya adelanta lo que va a ser la reflexión en esta mañana. Contrastar la doctrina de Jesús con otras doctrinas. De tal manera que abiertamente espero que usted haya optado por la doctrina de Jesús. Pero yo quiero que usted sea honesto, y cuando estemos viendo esto y reflexionando, usted pueda también verse a sí mismo y decir: yo creo que yo estaba en la doctrina de los fariseos. Sea honesto con usted mismo. Yo creo que yo estaba matriculado en otra doctrina. Yo creo que la doctrina que yo estaba practicando era la doctrina más parecida a los escribas que a la doctrina de Jesús. Sea honesto con usted, porque es la única manera de corregirse. Es la única manera de poder saber que usted ha entendido. Porque si dice amén y sigue en la doctrina de los fariseos, hemos perdido el tiempo. Hemos perdido el tiempo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es ligero, es cómodo, y mi carga es ligera. ¿De qué estaban cansados y cargados? Muchas veces cuando se lee este pasaje pensamos que Jesús se está refiriendo al trabajo físico. Ciertamente que aplica. Ciertamente que puede haber personas que son obreros y usted está aquí y tiene largas horas de trabajo
jornadas de 8, de 9 horas con trabajo físico, al sol, en condiciones tremendas. Y ciertamente usted puede estar cansado, fatigado. Y ciertamente que si eres un obrero fatigado y cansado, claro que también para ti hay descanso en Jesús. Pero Jesús no se estaba refiriendo a eso. Jesús no se estaba refiriendo al trabajo físico. Jesús se estaba refiriendo a personas que necesitaban descanso para su alma. ¿Ve que no está hablando de descanso físico? Está hablando de personas que necesitaban descanso espiritual. ¿Y por qué estaban cansados? ¿Por qué estaban fatigados? Porque los fariseos y los escribas habían desarrollado una doctrina, habían desarrollado un sistema religioso que, lejos de facilitar el camino y el acceso a Dios, lo complicaba. Lo hacían difícil. Y como yo decía ayer, cada vez que alguien quería saltar la vara, se la subía más alta. Cada vez que venía alguien descalzo, atribulado y cansado, le tiraban tachuelas en el camino. No, es que para llegar al Señor no puede ser fácil, tiene que ser difícil. Y hay pastores que tal parece que su trabajo es complicar la cosa. No, así no es. Tiene que ser difícil. Pero ¿y por qué tiene que ser difícil? Si yo no voy a llevar el yugo tuyo, yo quiero cargar el yugo de Cristo. Porque el tuyo es difícil, pero el de Cristo dice que es ligero y es fácil su carga. Así que ¿por qué yo voy a escoger la difícil? ¿Por qué yo voy a escoger la doctrina de un humano? ¿Por qué yo voy a escoger la doctrina de alguien enfermo? Enfermo de control, enfermo de manipulación, enfermo de poder, cuando puedo escoger y aprender de aquel que es manso y humilde. Esa es la doctrina discípulo de Cristo. No se trata de hacerlo difícil. Tampoco significa que rehuyamos lo difícil. No significa que tampoco rehuya cuando hay que enrollarnos las mangas y sacrificarnos y hacerlo difícil. Claro que hacemos. Pero el Señor quiere que tú te acerques. El Señor ha hecho el camino a su Padre fácil. Por eso la gente no lo podía creer. Pero ¿cómo así? Escuchaban a Jesús, pero ¿cómo así? Así de fácil es. ¿Cómo es que solamente creyendo? No, creyendo no. Tiene que ser como dicen los fariseos, como dice la ley de Moisés. Pero Jesús los invitaba a que tuviesen descanso para sus almas. Que su yugo como herramienta era una herramienta más ergonómica. Hoy se habla de esa palabra tan bonita, ¿verdad? Cosas que están diseñadas de tal manera que sea más fácil para el manejo, más fácil para agarrarlo, más fácil para alcanzarlo, ¿verdad? Los vehículos modernos, dice que los paneles y los instrumentos, dice que están diseñados ergonómicamente, es decir, que están a una escala humana y que cada vez sea más accesible y más fácil para usted alcanzarlo. Pues Jesús también ha construido una herramienta espiritual ergonómica. De tal manera que usted tenga acceso más fácil a la figura de Dios, a relacionarse con Dios. Aquellos que decían, no, para orar, no puedes orar que haya alfombra, no, tienes que orar en el piso raso. Y el piso está muy limpio y está muy liso. No, vamos a ponerte una lija, vamos a ponerte algo que sea incómodo, de tal manera que a Dios le agrade más tu oración. Mentira del diablo. Eso es alguien que no quiere que tú ores. Ese es alguien que quiere hacerlo bien difícil para que te vayas de la iglesia. Eso no es doctrina de Jesús. Y si no, que me la busquen en la Biblia. Que lo busquen en los evangelios, donde dice que al atribulado y cargado hay que hacerle la carga más pesada. ¿Dónde? ¿Dónde lo dice? La carga de Jesús es más ligera que las antiguas cosas. Y fíjense qué interesante cuando Jesús dice, llevad mi yugo. El yugo era una herramienta hecha de madera. Por lo tanto, principalmente la preparaban carpinteros. ¿Y qué era Jesús? Carpintero. Así que Jesús preparaba como carpintero los mejores yugos. Así que en el taller de él afuera tendría un rótulo que diría, vengan aquí, adquieran mi yugo,
Porque mi yugo es ergonómico. Porque mi yugo te ayudará a llevar la carga. Mi yugo no evita que lleves carga. Fíjese que no dice que mi yugo evita que lleves carga. No lo dice. No. Este es un hecho. Tú y yo tenemos que llevar una carga. Tú y yo tenemos un trabajo que realizar. Tú y yo tenemos una responsabilidad que hacer. Pero el yugo del Señor nos ayuda a que esa carga sea más ligera. Qué cosa hermosa. Y más todavía a mí se me ocurre más porque la imaginación es grande. A veces cuando mi trabajo es duro, cuando me tocan momentos de retos difíciles en la vida de la iglesia o en la vida familiar, yo me imagino que tengo el yugo aquí, que tengo el yugo de Cristo aquí. Fíjense que el yugo ayuda al animal a que a arar, a mover esa pieza que es pesada y que va a romper la tierra. Tiene que realizar un trabajo que es duro, que es romper la tierra, y a veces esa tierra tiene piedra, y a veces esa tierra tiene peñones, tiene piedras grandes, y a veces esa tierra está muy seca y está dura, está pesada. Así que es necesario que esos dos animales, cuando se unen por medio del yugo, hace que distribuya la carga. La distribuye. Es una cuestión de mecánica y de física. Distribuye la carga y la hace más ligera. Pero si ese yugo está bien hecho, te va a ser más cómodo llevarlo, te va a ser más cómodo hacer la fuerza. No te va a molestar en el cuello, te va a quedar mejor. Pero también es importante quién está al otro lado del yugo. Porque si al otro lado del yugo te toca un vago, la carga se hace más pesada. Pero a veces cuando la carga es dura, yo pienso que el que está al otro lado conmigo es Jesucristo, que está dando junto conmigo, que está empujando junto conmigo, y yo no estoy solo. Yo no estoy solo, porque mi yugo es cómodo y mi carga es ligera. Dicho eso, vamos entonces a ver ejemplos de las controversias de Jesús, diversas controversias de Jesús, con los que representaban otras doctrinas. Cuando la iglesia discípulos de Cristo en República Dominicana tenga duda y quiera saber cuál era la doctrina de Jesús, vaya a los evangelios. Busque las controversias de Jesús con los fariseos, con los saduceos, con los escribas. Y ahí usted tiene un contraste de cómo pensaban ellos y cómo piensa Jesús. Y cuando usted lo aplica hermenéuticamente hoy, le da y dice, pues entonces Jesús pensaría así. ¿Cómo pensaría Jesús hoy? ¿Y cómo pensarían los fariseos? No, pues yo tengo que escoger cómo pensaba Jesús. ¿Cómo voy a atender este asunto pastoral de esta persona que ha llegado? Lo tengo que atender de la forma más cercana a como lo haría Jesús. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús entonces, extendiendo la mano, lo tocó y diciendo, quiero, se limpia. Que el Señor siempre quiere. Él siempre quiere. Y al instante la lepra se fue de él. Jesús le mandó que no lo dijera a nadie. Le dijo, ve, muéstrate al sacerdote y ofrécele por tu purificación lo que mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Pero Jesús se apartaba de las multitudes a desierto para orar. Otros, en vez de apartarse para orar, se quedarían con las multitudes para que siga creciendo la fama. Jesús controlaba la fama. Jesús controlaba las multitudes. Decía, no, espérate, que yo sé que la fama y el poder corrompen. Más me vale alejarme de eso e irme a orar. Eso hay que hacerlo continuamente. Continuamente. El concepto de lo sagrado y lo profano entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, les adelantaba yo ayer,
Es importante y es vital que usted entienda esto. Hablábamos de los principios discípulos de Cristo, de entender la diferencia del Antiguo Testamento, que funciona como regla y funciona como regla y referente para la asamblea antiguo testamentaria, pero entender que el Nuevo Testamento es el referente para la iglesia, que es neotestamentaria, que pertenece al Nuevo Testamento. Entienda eso. Y en el concepto antiguo de lo sagrado se hablaba de lo puro y lo impuro, y lo puro y lo impuro se repelen, se rechazan. Lo puro y lo impuro en el Antiguo Testamento se rechaza. Lo profano e impuro no puede hacer contacto con lo sagrado. Y ahí venían las historias del arca sagrada y que el que lo tocaba caía muerto. Y había toda una serie de conceptos y de historias donde lo sagrado y lo profano no mezcla. Y lo profano y lo sagrado no puede tener contacto, porque lo profano o lo impuro tenía la capacidad de quitar la impureza. Tenía la capacidad de desacralizar, de eliminar lo sagrado. Sin embargo, en la espiritualidad de Jesús, todo cambió. Este pasaje dice que vino un leproso. En el referente antiguo, usted no podía tocar a un leproso, por muchas razones. Obviamente para no contagiarse físicamente, pero sobre todo para no contagiarse ritualmente. En la parábola del samaritano nos dice que el levita y los sacerdotes, los judíos, no se acercaron porque si pensaban que estaba muerto, tener contacto con un muerto lo incapacitaba para el culto. Pero vino un samaritano que no tenía esas consideraciones y lo tocó y lo bendijo. Y ahora viene un leproso donde Jesús, y aunque Jesús tenía para poder a la distancia decirle: sé sano, no. Lea bien el texto. Dice: y Jesús extendió su mano, lo tocó, lo sagrado tocando lo impuro. ¿Hay un cambio o no hay un cambio? Claro que hay un cambio. Si usted no capta el cambio, lo tocó, porque en Jesús lo sagrado toca lo impuro y no se contamina. Porque en Jesús lo sagrado toca lo impuro y lo sana y lo santifica. Porque en Jesús lo sagrado y lo puro no te repele, te toca para mejorarte, te toca para restaurarte. Esa es la diferencia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en términos del concepto de santidad. Los santos no nos apartamos de los pecadores. Los santos estamos entre ellos para iluminarlos y para bendecirlos. Claro que hay las advertencias pastorales del apóstol Pablo diciendo que cuando tengamos esos casos, cuidado que no caiga. Los misioneros norteamericanos, Mr. Carpenter, en Puerto Rico, allá para primera mitad del siglo pasado, escribió en su memoria que los pastores y los misioneros tenían que trabajar con el fango sin enfangarse. Y decía más: pero a veces puede que nos enfanguemos. Lo importante es que no te conviertas en fango. Aconteció un día que él estaba enseñando. Estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico procuraban entrar y ponerlo delante de él, pero no hallaban lugar. Lo resumimos, todos sabemos el pasaje. Lo trajeron por el tejado. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? Porque dice que tan pronto le pusieron al paralítico al frente, Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Y rápido preguntaron: ¿quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, le preguntó: ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados
o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo el paralítico, a ti te digo levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios llenos de temor y decían, hemos visto maravilla. Atiéndeme bien, porque este es otro elemento sumamente importante. Dice, hoy hemos visto maravilla. ¿Qué vieron? ¿Qué vemos nosotros? ¿Y qué no vemos? ¿Qué vieron los que estaban allí que dicen que vieron maravilla? En realidad, ¿qué vieron? Algunos ven controversia, Jesús ve oportunidad. Algunos ven problemas, estos ven maravilla. Pero más importante aún, fíjense que Jesús sanó la parálisis de aquel hombre. Lo sanó. ¿Para qué? ¿Para demostrar que podía sanar a un paralítico? No. Para enseñarles que el Hijo del Hombre tenía potestad para perdonar pecados. No podemos olvidar eso. Por eso tenemos que preguntar, ¿qué vieron? Posiblemente la gente vio allí el milagro, pero no vio la señal del reino. La mayoría de la gente ve los milagros, pero no ven la señal. Cuando Jesús hizo el milagro de los panes y los peces, al otro día, nos dice Juan capítulo 6, que al otro día vinieron a Capernaum buscándolo. Y le dijeron, ¿estaban buscando para qué? Para el desayuno. Como ayer comieron bien, dicen, vamos a buscar a Jesús, a lo mejor hoy tenemos huevo frito con tocineta. Vamos a ver cuál es el menú de hoy. Y Jesús les dijo, ustedes me buscan porque comieron ayer, no porque vieron las señales. No porque vieron las señales. Y tenemos que preguntarle a la iglesia, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Hay un refrán que dice que cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. Y la pregunta es, ¿qué nos está señalando Dios? ¿Qué nos señaló Jesús? ¿Qué quiere el Señor que la iglesia discípulos de Cristo en República Dominicana vea todos los días? Cuando venimos al templo, es expectación. Y debemos de ir preguntando, ¿qué quiere el Señor enseñarme hoy? ¿Qué quiere el Señor revelarme hoy? Esa es la expectativa. Esa expectativa de qué quiere, como están todos ustedes hoy aquí, y yo doy gloria a Dios calladitos, mirando, atendiendo, porque están en la expectativa de lo que Dios quiere revelarte hoy. Hoy. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Él, dejando todo, se levantó y lo siguió. Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Y cuántas personas por ahí están pendientes de uno, de con quien uno come? Yo no sé cuántos de ustedes aquí serán de la generación que se crió viendo los Picapiedra. Levanten la mano. Están cerquita de mi edad y cuidado. ¿Ah? Pero ustedes recuerdan los búfalos mojados. Y los búfalos mojados le aparecían a Pedro Picapiedra por todos lados. Eran como una especie de espía que le salían en todos los sitios. Y a veces hay personas, cristianos y no cristianos, que están todo el tiempo velando y criticando a los cristianos. Y velando qué uno hace y qué no hace. Y velando si fue o no fue. Velando con quién se reunió, con quién no se reunió. Mire, usted le responde a Cristo. Usted responde y procure hacer la voluntad de Dios y no de los seres humanos. Porque la gente siempre va a criticar y la gente siempre va a hablar de nosotros. Si algo yo aprendí desde hace mucho tiempo, es que no me preocupa honestamente
no le doy tanta importancia a lo que la gente pueda decir de uno. No puedo vivir con la opinión de la gente. No puedes dejar que eso sea lo que te forme. Igual que la iglesia de discípulos de Cristo, vuelvo y digo, el reto es atrévete a ser discípulos de Cristo. Escúchame, atrévete a ser discípulos de Cristo. Para ser discípulo de Cristo hay que ser valiente. Hay que entender lo que significa ser discípulo de Cristo y ser discípulo de Cristo. Y ahí estaban diciéndole, ¿por qué comes y bebes con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Criticaban a Jesús porque compartía la mesa con publicanos y pecadores. Cuestionaban el estilo de Jesús de hacer misión y criticaban la misión misma. El modelo de Jesús era distinto al modelo de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía un estilo, era nazareo, vestía de una manera muy austera, era un anacoreta, un ermitaño, era casi un antisocial, no compartía en público, no vivía en sociedad, vivía en el desierto aislado, comía legumbre y lo que encontraba en el desierto, no bebía vino, no iba a cumpleaños, no iba a bodas en Canaán, no iba a banquetes. Y es válido, ese era Juan el Bautista. Y para Dios lo hacía. Pero entonces cuando vino Jesús, ahora querían que Jesús fuera como Juan el Bautista. Y hay gente hoy en día que quiere que Osvaldo del Brey sea como Juan el Bautista. Pues mira, me da pena por ti, no te puedo complacer. Yo no soy como Juan el Bautista, yo soy como Jesús. Y el que quiera ser como Juan el Bautista es un modelo válido también, pero no me lo imponga. Está el modelo de santidad representado por Juan el Bautista y está el modelo de santidad representado por Jesús. Los dos son válidos. Lo que tenemos que respetarnos y no imponernos los unos a los otros, esos modelos. Esa es la iglesia de discípulos de Cristo. Que ambos modelos pueden coexistir. El problema es cuando queremos imponer uno sobre el otro. Y Jesús no se dejó imponer. Y como Juan el Bautista no iba a banquetes, criticaban a Jesús porque iba a banquetes. Ah, pero aquel no iba a banquetes y no iba a fiestas, pues yo sí. Oye, pero él no se reunía con los publicanos y los pecadores en las mesas. Y Jesús le dijo, pues yo sí. Yo sí como con ellos. Y yo sí comparto con ellos. Y yo sí convierto el agua en vino. Y yo sí también soy el alma de la fiesta. Ah, modelos distintos. Y a veces el concepto que se nos quiere imponer en la calle, aún de los no cristianos, que nosotros seamos como Juan el Bautista. No porque quieran creer en nosotros, no porque quieran respetarnos más, sino porque de alguna manera nos tienen que criticar. Y de alguna manera nos tienen que descualificar. Porque si fuéramos como Juan el Bautista, dirían que somos unos locos. ¿A qué pues compararé a los hombres de esta generación? Dice Jesús. ¿A qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que se gritan unos a otros. Os tocamos flauta y no bailasteis. Os entonamos canciones de duelo y no llorasteis. Vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Mas vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mire, como quiera. Ese es el problema del que quiere vivir a base de la opinión de los demás. No hay manera de usted complacer a los demás. No hay manera. No la hay. Seguimos. Miren, los fariseos pretendían dirigir y dictar la vida de los demás. Y si los dejan, querían dirigir la vida de Jesús. La parábola del remiendo nuevo y del vino nuevo. Jesús desde el comienzo de su ministerio en la boda de Canaán se presenta
como el hacedor de vino nuevo. En lo que tiene que ver con la cultura del vino y de la producción del vino, todos sabemos que el vino añejo es mejor, que el vino añejo es más caro, que el vino que se añeja mientras más tiempo lleva, más costoso es. Y Jesús lo sabía. Y Jesús nuevamente pone ahora otra regla. Sin embargo, Él propone no un vino añejo, sino un vino nuevo. Y aunque la regla por lo general era que el vino viejo era mejor, ahora Jesús dice que el vino nuevo supo mejor que el anterior. Y pide que el vino nuevo debe ser depositado en odres nuevos. Y es necesaria que la iglesia sea un odre nuevo. ¿Y sabe por qué es necesario un odre nuevo? Porque el odre nuevo, cuando el vino nuevo se deposita y empieza a llenar edad, empieza a desarrollarse dentro, molecularmente el vino tiene unos cambios y esos cambios va también a reflejarse en su volumen. Por lo tanto, va a requerir que el odre se expanda, tenga cierta flexibilidad, porque si no, se quiebra y se pierde. El cristiano tiene que ser un odre nuevo, que tenga la capacidad y la flexibilidad de expandirse también para poder acomodar los cambios naturales de lo que es el evangelio, que es algo vivo y orgánico, algo que crece, algo que cambia dentro de nosotros. Aconteció un sábado pasando Jesús por los sembrados. Sus discípulos arrancaban espigas y restregándolas con las manos comían. Algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en sábado? Respondió Jesús y les dijo: ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Ese elemento de entender el sábado, los fariseos representaban la ortodoxia, o más bien las tradiciones, el uso y las costumbres. Ante ese uso y costumbre, Jesús les hace una pregunta: ¿en sábado es lícito hacer el bien o hacer el mal? Obviamente porque lo acechaban sabiendo que iba ya presto a sanar a un enfermo y era día de sábado. Saben que el sábado comienza a las 6 del viernes y termina a las 6 del sábado. A mí se me ocurre pensar que esto ocurrió a las 6 menos cuarto. 15 minutos para las 6. 15 minutos para que termine el sábado. Y allí había un hombre con una mano seca. Y allí estaba el hombre necesitado y estaba el hacedor de milagros, Jesús. Y estaban los criticones. Jesús pudo haber optado por esperar 15 minutos y haberlo sanado después del sábado. Pero Jesús, su reloj y su kairos no se detiene por la crítica de nadie. El kairos de Dios no se determina por la doctrina de los fariseos y de los escribas. Se les puede caer la lengua y cuando Jesús va a sanarte, te sana. Cuando Jesús quiere hacer algo, lo hace. Cuando Jesús quiere libertar, te liberta. No importa la opinión de los demás. Y por eso, pero antes de eso le da una cátedra y le dice, lo pone en el medio al hombre para crear aún más expectativa. Lo pone en el medio y les pregunta: ¿es lícito hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Porque ellos querían matarlo. Entonces, ¿qué es lo lícito? De igual forma hay que deconstruir ciertas tradiciones que no tienen ni base bíblica ni razonabilidad. Jesús preguntaba qué es lo lícito. En realidad lo que está preguntando es qué es bíblico, qué realmente es la voluntad de Dios, qué realmente es lo que agrada a Dios. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos siempre. No si la tradición tal no le gusta que yo haga esto, no si aquel dice que yo no lo haga.
Bueno, él podrá y yo puedo respetar su opinión, pero no me determina. Lo que me determina mi conducta es si le agrada o no a Dios. Y eso no me lo tiene que decir el pastor de otra congregación, ni siquiera el pastor de mi iglesia. Eso lo hago yo en mi relación con Cristo. Mire, pecado, a veces definimos pecado a base de una lista en un catálogo. Sí. No. Sí, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Miren, como si todos los pecados estuvieran escritos en la Biblia. No, así que lo mejor, yo le voy a recomendar algo, le voy a regalar algo. Una definición de bolsillo. Es decir, que una definición que usted va a tenerla siempre con usted. Cuando usted vaya de viaje, tenga eso con usted. Cuando usted salga por ahí a pasear por la República, lleve esa definición en su bolsillo. Cuando usted esté en el trabajo, cuando usted esté haciendo negocio, cuando usted esté en medio de la crianza con sus hijos, usted tenga la definición de lo que es pecado. Pecado es todo lo que me aparta de Dios. Y yo no puedo determinar qué es lo que aparta de Dios a Raúl. No tiene que determinar él. Yo no soy quien para determinar qué es lo que aparta al pastor Hilario. Y ustedes no son quienes para decirme qué es lo que me aparta a mí de Dios, sino que en mi relación responsable con Dios y en mi libertad de conciencia, yo tengo todos los días que determinar qué a mí me aparta de Dios o no. Yo tengo hermanos, yo pastoreé en la capital, en San Juan. Yo tengo hermanos que tienen lancha. En mi opinión, yo digo que es la mejor manera de botar dinero. Bueno, pero los hermanos tienen derecho a tener sus lanchas. Y tampoco yo les digo que es pecado tener lancha. Pero a veces me pueden preguntar, pastor, ¿es pecado que yo tenga una lancha allí en Puerta del Rey? Y yo le digo, no, hermano, depende si me invita el pastor de vez en cuando. No, eso es broma. Eso es broma. Borre eso. Eso es una broma. Yo lo que le digo es, lo que depende es si esa lancha te aparta de Dios o no. Si puedes disfrutarla sin restar tu compromiso con el Señor, qué bueno. Si puedes disfrutarla sin que te aparte de tu relación con el Señor, disfrútala. Y la casa de playa, igual. Y el vehículo, igual. Y a veces hay cosas que sí constituyen pecado para ti, no porque sean pecado en sí mismas, sino porque a ti te están apartando del Señor. Y eso es lo que tenemos que entender el cristiano maduro. ¿Es doctrina de Jesús o es doctrina humana? O es doctrina humana. Y con esto termino. Cuando yo pastoreaba, la primera iglesia que yo pastoreé cuando era seminarista, allá para el 1800 no, perdón. Edita eso. Para 1989, pastoreamos la iglesia Discípulo de Cristo de Morovi. Una iglesia que disfrutábamos, fue una experiencia linda. Era en el mismo pueblo, y Morovi es un pueblo del interior de la isla, es un pueblo montañoso, en el centro de la isla. Y allí en aquella iglesia que estaba en el mismo pueblo, habían otras iglesias. Habían iglesias de otros tipos de corte evangélico. Y había una de las iglesias que estaba dirigida por un pastor que era muy vocal, me lo estoy diciendo bonito, vocal, en medio de la comunidad moroveña. Y le dio con criticarme. Y le dio con criticar la iglesia Discípulo de Cristo. Le dio con decir que la iglesia Discípulo de Cristo era la ramera del pueblo. Así. Y le dio con decir que nosotros éramos unos liberales y que este servidor era un liberal. Y no solamente lo decía desde su púlpito, lo decía en el pueblo donde quiera que tenía oportunidad y en la asociación de pastores. Y algunos hermanos de la junta de oficiales estaban preocupados y me dicen, pastor, ¿qué vamos a hacer para detener esas críticas? Porque, y yo le dije, pero bueno, ¿qué es lo que ella está diciendo? Y decía específicamente que éramos liberales porque permitíamos, escuche bien, permitíamos que las mujeres entraran en pantalones a la iglesia. Y cuando me preguntaron qué podíamos hacer para parar la crítica, yo le dije, no, que siga diciéndolo,
Si se me está llenando la iglesia de mujeres en pantalones. Ojalá y la iglesia se llene de mujeres en pantalones. Y cuando me dice que se le va a llenar de pelú, ojalá y se llene de pelú la iglesia. Y si me dice, pastor, que se va a llenar de gente con vicios de cigarrillos, ojalá y todos los que fumen, se me llene la iglesia de fumadores, para que escuchen la palabra que liberta, para que escuchen al Dios que ama, para que escuchen al Dios que restaura. ¿Y sabe qué pasó? Ese pastor, sin quererlo, fue el mejor promotor de mi pastorado. Él me mandaba a la gente solita a la iglesia. Entonces, ¿para qué tú mandas a callar a alguien que te está bendiciendo? Y por eso yo digo que a veces, y le decía a los hermanos de Mao, Catalina, ¿cuántas veces le he dicho? No le tengan miedo a la crítica, atrévanse a ser discípulos de Cristo. No sea una imitación. Para que una iglesia discípulo de Cristo tiene que imitar a otra iglesia. Respete y ame a aquella iglesia, pero sea usted lo que Dios le llamó a ser. Para que las vidas que van a ser salvas en medio nuestro lleguen a este lugar. Las que van a ser salvas allá, van a ir allá. Van a ir allá. Pero no le tenga miedo a la crítica. Vuelvo y repito, nuestra iglesia de discípulos de Cristo en Puerto Rico es, como yo se le ha descrito aquí, como hemos predicado con estos principios. Y que alguien nos pueda criticar, nos criticará, pero hoy en día es la iglesia protestante más respetada en el país. Por políticos, por instituciones, por el Departamento de Hacienda. No importa cuál sea, siempre utilizan la iglesia de discípulos de Cristo como referente. Los periodistas más acérrimos contra la iglesia distinguen a la iglesia de discípulos de Cristo y lo dicen en medio cuando están en sus alocuciones criticando, y no es que respaldemos que critiquen porque son mordaz. Sin embargo, los escuchamos continuamente decir que deberían de ser como la iglesia de discípulos de Cristo, que es una iglesia seria en este país, por ministros preparados y responsables. Eso es lo que aspiramos. ¿Y qué hicimos? Ser auténticos, atrevernos a ser lo que somos. Y tenemos relación excelente con la iglesia católica, relación excelente con los metodistas, relación excelente con los presbiterianos, con los luteranos, con los episcopales, relación excelente con todos los cuerpos pentecostales, con la FRAPE que organiza todos los cuerpos pentecostales. Todos nos respetan porque nosotros los respetamos también a ellos. Pero ¿sabe por qué nos respetan? Porque nos respetamos nosotros a nosotros mismos. ¿Sabe por qué nos respetan? Porque somos auténticos y sabemos lo que somos y somos como tenemos que ser. Continuamente revisándonos. Y a veces me llega gente a la iglesia que no piensa como nosotros y que yo le digo, hermano, en este país hay 3.500 iglesias inscritas en el Departamento de Estado. Siga buscando que prontamente de seguro conseguirá la suya. ¿Por qué voy a retener a alguien que no responde a lo que nosotros creemos y somos? No podemos retener a todo el mundo. En Puerto Nuevo teníamos una obra de arte muy hermosa, tejida a mano, de la Santa Cena, de la Última Cena. Y llegó una hermana que yo quiero mucho. Y sí iba a ser miembro. Y cuando habla conmigo dice, lo único que tengo una queja, y si lo superamos me hago miembro. O sea, me estaba poniendo una condición. Y le diga, hermana, es que no me gusta ese cuadro porque considero que ese cuadro es una idolatría. Yo, hermana, búsquese otra iglesia. Yo no voy a cambiar las condiciones de la iglesia por un miembro. Porque hoy hago esa concesión por usted y mañana, entonces, ¿qué iglesia es esta? Que cada vez que alguien llega con sus condiciones. Eso no es idolatría, eso es arte. Y esta iglesia es culta. Y esta iglesia conoce la historia del arte religioso. Esta iglesia reconoce la valía de lo que es las representaciones artísticas de Rembrandt. Y reconocemos lo que son la simbología que ha acompañado a la iglesia. Por eso es que la cruz sí es un símbolo, pero no es idolatría.
Esa cruz representa nuestra salvación y vida eterna. Igualmente el arte. Si fuera así, que todo lo que sea simbología es pecado y es idolatría, pues entonces empezamos por no podríamos ni siquiera leer, porque la escritura está compuesta de símbolos. Una letra no es otra cosa que un dibujo. Es un símbolo que le hemos asignado una significación, con unas reglas que cuando se conjugan dicen esto, pues son símbolos que representan otra cosa. Si todo el arte lo vamos a eliminar de las iglesias, entonces las Biblias de niños ilustradas serían pecado. Ve que también la interpretación de nuestra práctica tiene que ser bíblica, pero tiene que ser razonable. Razonable, tiene que resistir el pensamiento humano, donde uno diga, pero ¿qué tú me estás proponiendo? ¿Qué significa decir que esto es idolatría? Bueno, si esto es idolatría, entonces todo lo es. Aparte que la idolatría, otro día hablamos de ella. Otro día hablamos de ella. Finalmente, atrévete a ser discípulo de Cristo. Los auténticos discípulos de Jesús eran criticados. El mismo Jesús era criticado, pero nunca cedió ante la crítica de quienes pretendían dirigir su misión. Hasta el mismo Satanás pretendió en el desierto decirle a Jesús qué hacer. Hasta el propio Satanás quiso cambiarle la agenda a Jesús. No hagas eso. Mejorate esto. No hagamos eso. Atrévete a hacer lo que el Señor quiere que tú seas. Si naciste original, no te conviertas en una copia. La gente no respeta las copias. Si tú vas a convertirte en una copia de otro, la persona va a optar por el otro. Dice, ¿para qué irme con la copia? Me voy mejor con el original. Así que si tú eres discípulo, ¿por qué tienes que ir a imitar a otras iglesias, a otras tradiciones? Cuando tú sabes lo que tú eres y has conocido estos principios tan equilibrados, una doctrina sana, una doctrina razonable, una doctrina bíblica, una doctrina cristocéntrica, una enseñanza neotestamentaria. Ahora nos toca a la iglesia en República Dominicana, a la luz de todo esto que hemos hablado. ¿Qué hacemos con esto? ¿Nos quedamos igual? ¿O vamos a hacer una introspección y vamos a revisar el culto, y vamos a revisar nuestra práctica, y vamos a revisar nuestros ministerios, y vamos a revisar lo que enseñamos, y vamos a revisar nuestros manuales para ver si verdaderamente estamos siendo discípulos de Cristo? Que Dios les bendiga. Te seguiré, te seguiré.